Si nos proyectamos un poquito ya hacia fines de este mes, el día viernes 26 de abril se cumple un hito tremendamente importante, que hemos recibido varias consultas, Álvaro, auditores, al WhatsApp, justamente a propósito de la implementación, que es gradual, de la ley de 40 horas. ¿Qué va a pasar ese día viernes 26 de abril? ¿Cuáles son las dudas que tienen a propósito de este tema de las 40 horas de la implementación? Estamos acá en el estudio con el director del trabajo, Pablo Centeno, para aclarar todas las dudas. Director, muchas gracias por venir. ¿Qué tal, Hola, director? ¿cómo están? Muy buenos días. Ese 26 Encantado de es un... estar acá. Sí, muchas gracias. Van a hacer muchas preguntas. Desde ya invitamos a los auditores que nos Centro de envíen consulta, vamos a hacer. las preguntas Muy bien, ahí Para empezar al a WhatsApp. llegar. Disponible. Viernes 26 de abril. Ahí pasamos a 44 horas. Viernes 26 de abril, las empresas que tienen jornada ordinaria, eso hay que, Ya. recuérdense ustedes que tenemos jornadas ordinarias, jornadas especiales y jornadas excepcionales, que son aquellas de la minería, de la salud, que funcionan Por con turnos. otros ciclos, claro. Casos jornadas ordinarias, sí o sí, a 44 horas el 26 de abril, haciendo la reducción de esa hora menos, ¿cierto?, de trabajo. Eso es una obligación, es importante que se cumpla, es una expectativa que se está esperando y por tanto nosotros hemos tomado todas las herramientas para aclarar cómo se hace esa reducción de esa hora y en segundo lugar cuáles son las consecuencias en caso de no hacerlo, digamos. Eso es lo que también hay que tener en consideración. Esto significa modificar todos los contratos para ajustarse a la normativa. No es necesario que se modifiquen los contratos porque el artículo primero transitorio de la ley estableció que la reducción de la jornada opera de pleno derecho. Por un tema de orden interno, evidentemente hay muchas empresas que tienen ciertos sistemas, que llevan etcétera. Sería muy bueno hacer un anexo de contrato, pero si no se hace el anexo de contrato, de todas maneras la hora tiene que reducirse ese 26 de abril, porque de lo contrario se incurre en una infracción a la norma laboral. Eso... Ya están empezando a llegar varias preguntas, pero antes, para aclarar bien, porque es la ley de 40 horas, ahora el 26 de abril van a empezar a hacer 44 a la semana. ¿Cuál es la gradualidad para la implementación de esta ley? Bueno, por el tema del impacto que evidentemente pueda llegar a tener la reducción de la jornada laboral, hubo un acuerdo político, ¿cierto? Y social, diría yo, porque además estuvieron de acuerdo los actores del mundo del trabajo, empresarios y trabajadores y trabajadoras, de reducirla gradualmente. Se hizo ya, ojo, esto no es novedad, cuando se hizo las 48 a las 45 sí, también hubo una gradualidad, pero que allí fue la vacancia, es decir, se aprobó la ley y se dejó pasar un periodo. Acá son el 2024, o sea, el 26 de abril ahora baja a 44, el 2026 baja a 42 y ya el 2028 entramos en plena aplicación de todas las normativas, porque no solamente son la reducción a 40, sino que hay otra serie de jornadas especiales que también rigen, pero ya de 2028 tenemos que tener las 40 horas. Director, un auditor pregunta: ¿puedo aumentar la hora de colación para compensar la hora? Bueno, ahí hay un tema que está, yo diría lo siguiente, hay que distinguir si la hora está imputable o no a la jornada hoy día, ¿ya? Porque recuerden ustedes que por regla general la colación, sí, sea de un mínimo de media hora, sea de una hora, etcétera, no es jornada de trabajo. Por tanto, generalmente la ley permite que sean las 45 horas más la hora o la media hora adicional. Hoy no se considera para calcular las 45 horas. Claro, no es por regla general. Ocurre que en algunos casos, sea por la vía de una práctica, es decir, que no está escriturada pero que se ha reiterado en el tiempo, sea por la vía de la inclusión en un contrato individual o en un acuerdo individual, sea porque esto está en un contrato colectivo, se imputaba a la jornada la media hora o la hora de colación. Lo que nos han preguntado a nosotros es cómo se hace en ese caso, ¿no? Si efectivamente es posible sacar de esa imputación. Y lo que nosotros hemos dicho, ojo, esto hay que verlo caso a caso, pero si es una práctica que se ha reiterado durante el tiempo, si está en un contrato individual y si está en un contrato colectivo, primero no puede haber una modificación unilateral. Por tanto, el empleador no podría, porque los derechos son irrenunciables, hay derechos adquiridos. Y por tanto, si eso se hace así, de alguna manera buscando una maniobra para vulnerar, ¿cierto?, esta reducción de las 44, que hoy día sería muy poco además porque estamos 12 bajando... minutos, calculó un auditor, perdón. Marcelo nos dice, la empresa de mi señora van a salir 12 minutos antes de lunes a viernes. Claro, que eso por los 5 días es 1 hora a la semana, que es la reducción en esta primera etapa. Eso dice relación con otra cosa. Bueno, despejando el tema de la colación, eso hay que tener ojo porque pudiera significar que sea una infracción y allí, claro, llamar a los trabajadores y trabajadoras que si eso está ocurriendo, nos hagan las denuncias, nosotros nos vamos a constituir, ya tenemos claro cuáles van a ser los procedimientos. Y lo segundo es lo que usted dice respecto de cómo se debe adecuar al día la jornada.
¿Qué es lo que dice la ley? Nosotros hemos emitido el viernes un dictamen, el 213, ¿sí? Está en la página www.dt.gov.cl, artículo 3º transitorio. La norma imperativamente dice: el empleador, en acuerdo con el trabajador o la trabajadora o con la organización sindical, si el trabajador o la trabajadora está afiliado, debe determinar de común acuerdo cómo se va a hacer esa reducción de 1 hora. Nosotros dijimos en el dictamen, eso puede ser al final de la jornada del término semanal, es decir, que el día viernes si yo salía a las 5 de la tarde, salir a las 4, o el día lunes si yo entraba a las 9, entrar 1 hora con posterioridad a las 10. Eso puede ser posible porque puede ser un acuerdo. Si no hay acuerdo, lo que la ley dice efectivamente es que el empleador es el que tiene que tomar la decisión y le establece esta fórmula proporcional. Es decir, que tiene que reducir los 12 minutos que decía el auditor. Un porcentaje al día, claro, que pueden ser 10 minutos si la jornada dura 6 días o 12 minutos. Nosotros, ¿qué es lo que hemos dicho en este dictamen 213? Ojo que esto tiene que ser por acuerdo, primero, es un imperativo. No basta que el acuerdo, el empleador nos diga, no, yo no tuve acuerdo. No, tiene que haber un proceso de diálogo. Y por tanto ese proceso de diálogo tiene que tener constancia, tiene que hacerse por escrito, tiene que haber una propuesta formal. Porque de lo contrario, primero, se puede incurrir en una infracción laboral por haberse saltado el proceso de diálogo, y en segundo lugar, ojo que podría eventualmente haber una práctica antisindical si no se llama a los sindicatos a este diálogo. Otra cosa es que después no lleguen a acuerdo porque el empleador quería que fuera, no sé, media hora el jueves y media hora el viernes, y el sindicato quería que fuera 1 hora, y ahí se tendrán que dar las razones. Pero efectivamente estamos recibiendo en algunos casos algunas denuncias de que se ha saltado ese proceso de diálogo. Entonces, eso es lo complejo. Otro auditor, porque usted nos decía distintos métodos para adecuar las horas, pregunta si es que le pueden el empleador le puede ordenar o indicar entrar más tarde al trabajo. ¿Unilateralmente? O sea, claro, en vez de salir más temprano, entrar más tarde. Finalmente en el número se cumplirían las horas. Eso solo puede ser por acuerdo. Ya. De lo contrario, la ley establece cuál es el mecanismo que el empleador tiene que ocupar para hacer la reducción proporcional, ¿ya? Y por tanto lo que decía usted, ¿no? Si hay una jornada de 6 días, serán 10 minutos al día al final de la jornada. Si hay una jornada de 5 días, serán 12 minutos al final de la jornada. Nosotros aquí, mira, hacer un llamado. Esto es parte de los acuerdos que se lograron. Ya las leyes nunca son perfectas, porque hay distintas miradas en el Congreso, y entiendo que para que esto pudiera aprobarse, este fue el acuerdo que se pudo conseguir en el Congreso. Pero la norma deja amplio espacio para que los trabajadores con las empresas lleguen a acuerdos razonables en esta materia. Entonces, evidentemente, la expectativa de los trabajadores y trabajadoras es que ya sea al final, ya sea al inicio o ya sea en cualquiera de los días intermedios, se salga 1 hora antes, no son los 12 minutos. Entonces, por eso es muy importante el proceso de diálogo que estableció la norma, que, insisto, el dictamen 213 deja muy claro qué es para nosotros un proceso de diálogo y qué es lo que nosotros vamos a fiscalizar si es que un trabajador o trabajador nos denuncia que no se hizo ese proceso de diálogo. Estamos hablando con el director del trabajo, Pablo Centeno, a propósito de la progresividad con la que se está aplicando justamente la denominada la ley de las 40 horas. Y lo hablamos fuera de micrófono, ¿eh? Hay un auditor que está preguntando precisamente por el contrato según el artículo 22. Quisiera consultar si, al ser administrador de un local, dice el trabajador, tiene supervisión directa, todo lo informo, por ejemplo, visto bueno para contratación, gastos, despido, etcétera. Tengo contrato artículo 22. ¿Cómo sigo después del 26? Pregunta. Muy buena pregunta, porque ahí hay una duda. Yo lo primero es decir algo general, que es importante entender por qué se hizo esta modificación. La ley de 40 horas introdujo varios cambios. Estableció, por ejemplo, la posibilidad de un nuevo ciclo de distribución de jornada, con un ciclo de hasta 4 semanas. Estableció la posibilidad de bandas horarias para los padres y madres cuidadoras. Estableció el 4x3, es decir, que se trabaje 4 días y se descanse 3 días. Estableció una nueva forma reconocida ya, que se venía reconociendo hace mucho tiempo en los dictámenes de la Dirección del Trabajo, de que hoy día para poder controlar la jornada no es necesario tener el libro, ¿cierto? Sino que hay sistemas de registro electrónico que están en nuestros aplicativos, etcétera. Hoy día es posible, a partir de la tecnología, hacer mucho más control del proceso de trabajo. Y eso lo reconoce la ley. Y por tanto, reconoce otro principio, que para que operen todas estas normativas es necesario que uno tenga certeza de su jornada. Y eso es algo que no solo lo reconoce la ley, sino que la OIT hace rato lo viene diciendo, la soberanía sobre el tiempo. En un mundo en donde la complejidad en el trabajo es cada día mayor,
es importante que nosotros tengamos certeza de cuándo tenemos que trabajar y cuándo tenemos que descansar, porque de lo contrario uno vive a disposición del trabajo. Esto el artículo 10 del Código lo dejaba muy claro, a partir de la certeza de la jornada. Y por eso se modifica el artículo 22, y de las 5 hipótesis que tiene hoy día, porque hoy día todavía está vigente el artículo 22, se va a reducir a partir del 26 de abril a 2 hipótesis. Primero, como decía este auditor, trabajadores y trabajadoras que sean representantes del empleador, que tengan facultad de dirección al interior de la empresa. Es decir, de confianza. Claro, que no solo esté en el papel que diga, mire, usted es gerente, sino que tenga posibilidad, como él dice, mire, contratar, despedir, abrir la tienda, cerrar la tienda, tomar decisiones de inversión. Exacto. En definitiva, que efectivamente un representante que obligue al empleador. Eso es lo que han dicho hace mucho tiempo los dictámenes de la ET. Y en segundo lugar, aquellos trabajadores y trabajadoras que no trabajan con fiscalización superior inmediata en razón de lo que hacen. La ley utiliza la expresión naturaleza de las funciones. Nosotros que hemos dicho... trabajo en terreno, ventas, cosas Claro, así, nosotros ya. hemos dicho en el dictamen 84, que también está disponible en www.dt.gov.cl, que para considerar esta segunda hipótesis hay 2 cuestiones, una cuestión de derecho y una cuestión de hecho, o sea, una cuestión jurídica y una cuestión de facto. El derecho es que hay que revisar qué es la fiscalización superior inmediata, y nosotros, esto está zanjado hace 20 años en la Dirección del Trabajo con María Esther Férez, si ustedes lo recuerdan, ella empezó a establecer, mira, la fiscalización superior inmediata requiere esto. Y lo segundo es una cuestión de hecho, que tiene que ver con que si esa labor en específica cumple o no todos estos elementos. Y por tanto habrá que ver caso a caso. Por eso la ley estableció un procedimiento de controversia especial, que lo tiene que resolver el inspector del trabajo si es que hay controversia. Pero claro, habrá que ver, por ejemplo, ya no solamente tiene que ver con la distancia territorial, porque además la ley elimina ese requisito. Antes todos los vendedores, agentes comisionistas que estaban en terreno no tenían jornada, porque además en esa época no había capacidad de controlar esa labor. Hoy día la tecnología lo existe y eso lo reconoce la ley y deroga esas normas. Pero efectivamente se tratará de aquellas labores que no tienen una supervisión funcional directa, donde no hay reporte cotidiano, donde efectivamente se trabaja por productos que ni siquiera se entregan a lo mejor al final de la jornada, sino que al final del mes. Entonces habrá que ver varias situaciones, no es que no exista la posibilidad de recurrir al artículo 22, inciso segundo. Pero se reducen los trabajadores que pueden... Pero se reduce. Hoy día hay 500.000 trabajadores y trabajadoras aproximadamente que tienen 22, inciso segundo, según el registro electrónico laboral. Y eso evidentemente se va a reducir, sí. Pero no quiere decir que no exista esta posibilidad de establecerla en la funcionalidad práctica de cómo opera una función. Se nos va el tiempo, pero muy cortito. Muchos conserjes nos están escribiendo, dicen que a ellos les han indicado que no aplica esto. ¿Ese es el sistema de turno? ¿O los conserjes pueden sistema de turno? ¿O los conserjes pueden tener esta jornada? Los conserjes en general tienen ciclo rotativo y allí yo diría que no hay ninguna razón para no tener jornada, digamos. Yo, en general lo que he visto, hay algunas situaciones donde hay jornadas particulares, pero un conserje que tiene que llegar a una hora, que tiene que irse a una hora, sin horario, que tiene que reportar ciertas situaciones durante todo el día, que además depende de un administrador o de un comité de administración. Una última, director, se nos fue el tiempo, nos tenemos que ir. Soy camionero, ¿aplica? En el caso de los camioneros hay una jornada especial. Ellos tienen una jornada de 180 horas y en el caso de ellos hay una gradualidad menor a lo que establece esta norma. dt.gov.cl, ahí van a subir, entiendo, ¿no? Todo el tema del centro de consulta. Todo lo que se requiere. ¿Usted es el DT? Yo soy el director del trabajo. El DT en este caso. Atento del 26, entonces vamos a estar resolviendo las dudas, que son muchísimas. Lamentablemente se nos fue el tiempo, pero le queremos agradecer mucho justamente al DT, al director del trabajo, Pablo Centeno. Sin duda vamos a seguir conversando porque quedan muchas preguntas todavía de aquí al 26. Muchas gracias, director.